Muchas gracias de antemano, muchas gracias también a Lucía y a Serafín. Sabemos que hoy están en Caquetá y bueno, yo quiero de antemano dar gracias por la generosidad de ustedes, de su tiempo laboral, de su tiempo personal para poder compartir estas reflexiones, pues que en conversación previa ya les había planteado un tanto cuál es el objetivo, el propósito de poder reflexionar acerca de los desafíos, ¿no?, que conlleva la formación de los comunicadores sociales y periodistas hoy respecto a la comunicación estratégica para el cambio social. Entonces, yo creo que Lucía, nos vuelves a hablar un momento, por favor, y Serafín como para la última prueba. Hola, sí, les escucho bien. Perfecto, Lucía, muchas Hol- gracias. Hola, buena tarde para todos. Hola, Serafín, nuevamente muchas gracias y buenas tardes. Yo creo que Bueno, sin más preámbulo, porque ocupamos del tiempo de ustedes y también del Centro de Producción Audiovisual, 1 hora y media para este panel conversacional, que ya los invitados previamente tienen, conocen la metodología, que los estudiantes todavía no conocen, y es que tenemos dos momentos en este panel. En un primer momento vamos a tener 4 preguntas orientadoras sobre las que vamos a ir intercalando la participación de los invitados. Y en una parte final o en un segundo momento vamos a hacer una ronda de intervenciones que pueden ser preguntas de parte de ustedes, ¿cierto? O reflexiones, opiniones, comentarios acerca de alguna de las intervenciones hechas por los invitados. ¿Es clara la metodología? ¿Listo? Listo, perfecto. De nuevo agradecer, gracias, profe Fernando Charri, gracias Jimmy por posibilitarnos este espacio. Entonces creo que sin más preámbulo vamos entonces con lo que hemos determinado este panel desde nuestro rol, ¿cierto?, a los retos de la comunicación estratégica para el cambio social. Esto lo estamos motivando desde la asignatura Escuelas de la Comunicación, y los invitados que tenemos hoy son egresados de esta casa de estudios, que sus códigos, para que ustedes puedan tener un poco de referencia. Marco es de mi generación, fue de la generación 2005, o sea, el código con el que ingresamos, ¿cierto? Adriana, ¿fuiste del código? El código 99. Serafín, ¿fuiste el código? 2009. 2009. ¿Y Lucía, fuiste el código? 2013. Perfecto. Bueno, y eso de alguna otra manera también fue intencional, ¿no? Poder tener una diversidad en esas voces y en esos perfiles que de alguna otra manera vienen alimentando lo que queremos, pues, en la construcción de esas reflexiones que el programa debe seguir consolidando para mejorar y potenciar mucho más su currículo, ¿cierto? Y su apuesta de formación de los comunicadores. Por eso queremos en un primer ejercicio, una primera ronda, que cada uno de nuestros invitados nos precisen de su formación, ¿cierto? Además de ser comunicadores sociales y periodistas, si han tenido alguna otra experiencia formativa, ¿cierto? Que nos cuenten acerca de su perfil y de sus experiencias profesionales y laborales. Entonces, para eso vamos a dar una primera ronda de 3 minutos y vamos a empezar con Adriana. Bueno, muy buenas tardes para todos y todos. Uy, cuando la profe me preguntó por el código hice memoria rápidamente porque, caramba, y me lo sé todo. 1999, 100, 571. Ese es mi código. Ese fue el código que yo cuando abrí el periódico Diario El Huila en ese tiempo, que era que salían los resultados de quienes quedaron admitidos para la universidad. Yo dije, uy, salí. Bueno, yo soy del municipio de La Plata, Huila. Vivo acá en la ciudad de Neiva desde que me vine a estudiar la universidad, es decir, desde el año 1999. Eh, por supuesto, comunicadora social y periodista de la Universidad Surcolombiana, con una especialización en gerencia de proyectos de la Uniminuto. Estudié justo también con el compañero que está en comunicaciones en este momento en la alcaldía de Neiva, Jorge Falla. No sé, algunos también lo conocen acá porque él estuvo también en el Centro de Producción Audiovisual. Y mis demás estudios prácticamente han sido en todo lo que tiene que ver con economía solidaria y cooperativismo, con salud ocupacional, con todo el tema de deportes, de cultura, porque finalmente la organización de la que estoy en este momento trabajando, pues finalmente
Llevo 21, 22, 23 años trabajando con la Fundación Utrahuica. Me he desempeñado ahí inicialmente como practicante de comunicación social porque es una de las empresas que abrió el espacio para que llegaran las nuevas generaciones a hacer esa práctica profesional que tanto se necesita para enfrentar también todos los retos que le exigen a uno como comunicador y periodista. Allí también, una vez terminé mi práctica, me desempeñé como promotora de la sección infantil y juvenil Amiguitos de la Cooperativa Utrahuica. Es decir, estaba encargada también de orientar procesos de capacitación para los niños y los jóvenes, pero también actividades lúdicas para ellos en las diferentes agencias que tiene la Cooperativa Utrahuica. Específicamente en ese tiempo, pues habíamos varias promotoras y definíamos varias agencias para trabajar. Luego, como en el 2005, fui asesora de microcréditos, imagínense, colocando créditos a los pequeños empresarios, entonces a la señora que vendía tamal, a los tenderos, pequeños tenderos, al zapatero, un programa muy bonito que fue un convenio entre la fundación y la alcaldía, a través de la cual pues mis conocimientos desde el colegio en el área comercial y administración, porque mi colegio fue comercial, pues me permitieron también desarrollarme en ese espacio. Ya en el 2008 llegó el espacio para desarrollarme profesionalmente como comunicadora social y periodista. En la fundación nuevamente vuelvo a pisar el área de comunicaciones porque fue creciendo, porque hubo la necesidad de que una persona también estuviera al tanto de lo que sucedía con los practicantes de comunicación y que fuera permitiendo el desarrollo mayor de la fundación en el área de comunicaciones. Y desde ese tiempo, desde el 2008, pues me he venido desempeñando como coordinadora del área de comunicaciones de la Fundación Utrahuica. Gracias, Adriana. Ahora queremos escuchar a Serafín. Serafín, lo mismo para ti. Quiero que nos cuentes tu experiencia formativa y tu experiencia profesional en el campo, ¿cierto? Y cómo has venido como perfilando, ¿no? Tu rol profesional. Bueno, buena tarde para todos nuevamente. Pues mi nombre es Cristian Serafín Marquín Gaviria, soy de Neiva. Yo nací, bueno, viví de los primeros años allí en el corregimiento del Caguán. Es un corregimiento ahí cercano a Neiva. Ingresé pues a la universidad en el año 2009, fui el código 2009-1, digamos, de esa corte. Bueno, desde la llegada a la universidad pues siempre como que me conecté mucho con procesos, ¿no? De pronto procesos que se venían dando allí. Tuve, digamos, la experiencia como de participar de temas de periodismo desde su región, los inicios de su región. Me acuerdo mucho de esos inicios, pues cuando yo era un estudiante como de segundo semestre con Neider Salazar. Y pues digamos que en ese momento me vinculé como a toda esa dinámica de hacer periodismo universitario. Luego en algún momento me vinculé a hacer periodismo desde agencias de prensa alternativa, ¿no? En ese momento Notiagen, luego Colombia Informa, y pues empezamos como a generar como una especie de narrativas desde el sur de Colombia, lo que eran los departamentos de Cauca, Caquetá, Huila, el Valle en algún momento, muy ligado como a la dinámica de los procesos sociales organizativos. Y bueno, ya con el tema de la experiencia en su región terminé siendo practicante. En algún momento asumí el liderazgo de su región en un periodo muy corto hasta que, pues por motivos administrativos, se terminó esta experiencia. Luego tuve ahí como en medio de lo que era graduarme, que me gradué en 2014, eh, fue creciendo una idea de periodismo alternativo pues como propia, ¿no? Entonces allí con el compañero Miguel Cabezas, Laura Perdomo, construimos lo que en ese momento pues sigue siendo Altera Revista, una experiencia de periodismo cultural pues que entiende la cultura más allá del arte como la cultura de paz, cultura ambiental y pues todo lo que tiene que ver con las expresiones también de los procesos. Entonces pues eso fue como el proyecto referente que hasta ahora me ha mantenido así como conectado. Luego digamos de esa parte entré mucho a trabajar en el asunto del periodismo científico. Estuve trabajando con la red de universidades, con la universidad cooperativa, haciendo algún acompañamiento en investigación de semilleros. Luego estuve trabajando directamente con Corhuila, con un programa que se llamó hasta el año antepasado, Gestores de Conocimiento, que precisamente pues busca divulgar la ciencia, esa ciencia que está conectada pues con las problemáticas sociales y que parte pues
también de analizar y proponer alternativas, ¿no? Entonces fue como una experiencia bien interesante de vincularme al periodismo científico, la ciencia y el periodismo como esa gran herramienta, ese gran canal para poder comunicar, ¿no? Que en última viene siendo la misma esencia del periodismo en general, ¿no? El tema del derecho a la comunicación que tienen las personas. Entonces, luego de esta experiencia, pues seguí trabajando con la revista Altera, me vinculé, que es la vinculación más reciente, me vinculé hace un año con la Radio Nacional de Colombia, a trabajar con la experiencia de las emisoras de paz, ¿no? Que sabemos que es uno de los puntos neurálgicos del acuerdo firmado en La Habana y que desde allí se vienen construyendo pues otras narrativas del territorio, narrativas que precisamente buscan aquí, desde donde me encuentro, en San Vicente del Caguán, pues romper un poco ese estigma, ¿no? Y tratar como de narrar esas realidades de una manera mucho más pues, objetiva y también pues resaltando iniciativas aquí de paz, iniciativas organizativas, iniciativas también de la cultura, digamos que es algo muy dinámico que hacemos desde la radio y en general desde el sistema de medios públicos, RTBC. Entonces ha sido como la experiencia, ha sido, digamos que me he perfilado mucho siempre como por el tema del periodismo para narrar historias, el periodismo para contar esa agenda que está ahí como un poco oculta, sí, digamos que es el perfil que tengo desde la revista Altera, desde que hacíamos Colombia Informa y ahora pues aquí desde la Radio Nacional de Colombia, pues al ser un sistema de medios públicos se ha permitido pues seguir en esa labor, ¿no? Es de seguir contando historias, seguir rescatando pues esas experiencias también que la gente vive acá, también de poder comunicarle al país lo que aquí se siente más allá de pronto del estigma y las coyunturas pues que terminan siendo a veces pues muy nocivas, ¿no? Para el periodismo. Vale, Serafín, muchas gracias por esa presentación. Vamos entonces con Marco. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar aquí acompañado y además que me llena de mucha emoción ver la cara del profesor Fernando, a María Angélica, mi compañera de estudio, a Jimmy, que va un poco más avanzado, y aquí mi colega Adriana. También saludar a Serafín y a Lucía, que están allá, y por supuesto a todos los estudiantes de la asignatura Escuelas de Comunicación. Mi nombre es Marco Ramírez, me gradué ya hace unos añitos como comunicador social y periodista. Tengo una especialización en opinión pública y mercado político de la Javeriana. También hice un diplomado en docencia universitaria de la Javeriana. Inicio mi maestría ahorita en estudios políticos de la Javeriana también. Y pues básicamente he tenido varias funciones a lo largo de mi carrera. Yo creo que uno de los plus, Angélica, que yo tuve y pues fui muy afortunado es que estudiando comunicación ingresé también desde el segundo semestre a los medios de comunicación acá en el Huila. Mi casa fue el diario del Huila por muchos años. Ahí gané un premio Reinaldo Matiz. También estuve como corresponsal del Espectador por un tiempo para Huila, Tolima y Caquetá. Después fui jefe del Festival Folclórico y Reinado Nacional por 4 años. Hice parte también de la gobernación del entonces Luis Jorge Sánchez García, cuando fue gobernador. Después me involucré en un tema más político. Me gusta mucho el tema de la política, me apasiona el tema de la política. He asesorado varias campañas, he ganado unas, he perdido otras. Y en ese entonces hice parte también del Congreso de la República, estuve en Cámara y estuve en Senado por varios años. Después me vine para acá, para Neiva, me llamó Rodrigo Lara Sánchez, que fue alcalde, me dijo que si lo apoyaba siendo jefe de comunicaciones de empresas públicas, le dije que sí, duré 4 años. Pasé en ese entonces a dirigir, donde me conocí con Adriana, la parte de mercado del Centro Comercial San Juan Plaza. Después de ahí fui el enlace de Ad Holding con el Huila. Estuve en la alcaldía de Garzón y empresas públicas de Garzón también por los 4 años. Después tuve la oportunidad de dirigir la oficina de comunicaciones de Electro Huila
Y ahora me encuentro dirigiendo y acompañando al alcalde de Campo Alegre y las entidades descentralizadas que él maneja. Entonces, básicamente ese es como el pequeño perfil y agradecido pues por todo lo que la universidad, y les cuento algo, me llena de mucha emoción volver. Hace muchos años que no tenía una invitación de estas y estoy aquí muy emocionado de poder compartir con ustedes porque he hecho para atrás y me acuerdo de todos esos momentos aquí en el aula cuando discutíamos, nos abrazábamos, llorábamos, reíamos y es un tema muy emocionante. Entonces, pues muchas gracias, Angélica, por la invitación. Profe, me da gusto saludarlo y a mis colegas también. Gracias a ti, Marcos. Y bueno, vamos a terminar esta primera ronda con Lucía. Lucía, hola, buenas tardes nuevamente y bueno, cuéntanos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues en primera medida, gracias por abrirnos este espacio. Siempre es muy bonito como uno recordarlo lo que ha vivido y lo que ha realizado pues en esta carrera profesional. La verdad, la mía es muy corta, pero bueno, les voy a contar. Yo soy algecireña del municipio de Algeciras, ahí muy cerca a Neiva. En el año 2013 que ingresé a la universidad, pues me fui a vivir a Neiva. Desde el año 2013 hasta el 2022, pues estuve allí viviendo en Neiva. Empecé la universidad en el año 2013, terminé la universidad en 2017. Estaba como terminando las últimas materias y fue cuando de una vez como que me vinculé a un medio de comunicación, el Diario del Huila, mi gran casa, la cual recuerdo y admiro mucho, pese a que el periodismo en prensa, pues me ha quedado clarísimo que es muy difícil. Creo que siempre en mi perspectiva hay que ser muy agradecido de donde uno aprende. Allí en Diario del Huila estuve un año completo. Posteriormente ingresé a La Nación, al diario La Nación. En el diario La Nación estuve hasta el año 2022, no hace mucho. Allí sí estuve 4 años. En el diario del Huila, pues algo muy bonito que recuerdo es pues con un colectivo de compañeros, con un grupo de compañeros de ahí del periódico, haber pues sido merecedores del reconocimiento Reinaldo Matiz, todos los que somos huilenses, los que somos neivanos y por supuesto periodistas, sabemos que pues los premios más allá como de recibirlos hacen que uno se sienta muy bien por la labor que uno ha desempeñado. Entonces ahí en Diario El Huila con un grupo de compañeros pues recibimos ese reconocimiento, el Reinaldo Matiz en la categoría Mejor Premio, categoría Internet. Ya en La Nación, que fue donde estuve, como les decía, hasta el año 2022, pues también la experiencia muy chévere, un poco más exigente este medio de comunicación, por lo cual creo que también aprendí muchísimo más y también porque el periodo pues fue ya 4 años en Diario La Nación. Del Diario La Nación casi que no me quería ir, una experiencia muy chévere, lo que se aprende a escribir. Desde que empecé a estudiar periodismo, supe que, pues, sé que el tema de periodismo y la comunicación social es muy amplia, pero siempre me llamó muchísimo más la atención que incluso el tema audiovisual y radial, la prensa, o sea, escribir siempre fue como lo que más me gustaba. Entonces allí estuve hasta 2022, ahí pues recibí el premio departamental de periodismo en la categoría prensa por un reportaje en el municipio de Algeciras sobre todo este tema de la violencia, pero sobre todo cómo las comunidades se reponían a estos hechos que a veces cuando ocurren, lo que hacen varios medios de comunicación a veces es como estigmatizar, pero también está muy chévere ir a las comunidades y mostrar cómo los líderes sociales se resisten y mostrar más allá de la violencia los procesos y cómo las comunidades quieren que también se muestre otra cosa de lo que hacen. Entonces, pues en estos dos medios de comunicación, digamos que estuve 6 años aproximadamente y ya el año pasado también llegué aquí al Caquetá, específicamente al municipio de San Vicente del Caguán, a ser parte del equipo. 6 periodistas somos en general de la emisora de paz de San Vicente del Caguán. Pues contarles que la emisora de San Vicente del Caguán hace parte de las 16 emisoras de paz que actualmente están pues funcionando en todo el territorio nacional. Las emisoras de paz pues hacen parte del acuerdo, en general se deben instalar 20 y pues hasta el momento vamos con 16, entonces esto sin duda quiere decir que vamos por buen camino.
Por supuesto que nuestro enfoque actualmente aquí en las emisoras de paz es trabajar mostrando y visibilizando cómo se está cumpliendo el acuerdo de paz en las regiones, pero pues nosotros somos adscritos al sistema de medios públicos RTBC, entonces aunque digamos que emitimos aquí localmente, también apoyamos todo lo que tiene que ver con televisión, entonces Canal Institucional, Señal Colombia y por supuesto la página web de Radio Nacional, entonces como por ahí dicen, tenemos que hacer de todo, pero pues enfocándonos mucho acá en la emisora local. Esta ha sido como mi experiencia profesional y muy contenta pues de estar aquí en este espacio. Vamos de una con la segunda ronda. Yo creo que nos han dibujado muy bien el panorama, la versatilidad, la variedad, la diversidad de los escenarios profesionales, ¿cierto? Que le permiten al comunicador social y periodista desempeñarse e ir armando camino, porque efectivamente esto no está determinado, realmente cada profesional, su capacidad ética, su capacidad profesional es el que va adaptando y va posibilitando que este campo se abra para las futuras generaciones de comunicadores y periodistas. Vamos con la segunda pregunta, que empieza ya a vincular ese devenir y esa intención de haber posibilitado este panel, ¿cierto? Y es que nuestros invitados nos ayuden a aterrizar, ¿no? ¿Cuáles consideran ellos a partir de su experiencia fueron esos aciertos formativos del programa de comunicación social y que hoy valoran, ¿cierto? Frente a su experiencia y desempeño profesional. Entonces, reiteramos, ustedes también ya tienen las preguntas, pero ¿cuáles consideran son esos aciertos formativos que tuvo en el programa en ese momento, ¿cierto? En el ejercicio de la formación y que ustedes dicen, para mí eso fue absolutamente clave para abrirme paso, para profundizar, para enamorarme en lo que hoy hago, ¿cierto? Y lo que hoy me hace ser en este ejercicio. Vamos a iniciar esta ronda con Marco. Bueno, pues una pregunta bastante compleja, ¿no? Yo creo que son varios puntos, ¿no? Primero que todo, el haber tenido la oportunidad de contar con unos profesores, unos profesionales de calidad, con conocimiento. Eso yo creo que nos aportó bastante. También el enfoque teórico-práctico que tuvimos nosotros durante toda la carrera, durante esos 5 años de carrera, que nos ayudó como a consolidar esas bases de conocimiento para llevar a cabo o cumplir con el sueño de lo que todos queríamos en ese entonces, que era ser grandes profesionales. Adicional, un papel muy importante, y era que ahorita lo discutíamos con el profe Fernando, la ética. El tema de la ética es un componente demasiado importante para nuestro rol. Aquí, en ese entonces, recuerdo que la ética, yo siempre decía que una cosa era lo que nos enseñaban acá y otra cosa era usted enfrentarse al mundo real. Cuando usted estaba en un medio de comunicación, cuando usted dependía del trabajo en parte de lo que le decía el jefe de redacción o el dueño del medio, es un choque bastante emocional y además también el hecho de uno tocar fibras con la investigación, con la información que uno daba, es un tema que uno también tiene que analizar mucho. El tema del periodismo independiente es algo que siempre he admirado. ¿Por qué? Porque hacer periodismo independiente hoy en Colombia es difícil, pero a la vez admirable. Yo creería que básicamente eso, el enfoque teórico-práctico que tuvimos, la ética, el trabajo en equipo también es algo muy importante. Nos ayudó mucho a que cada uno tuviera un criterio, su opinión. Aquí nos daban la oportunidad de hacer trabajos por fuera, en equipo, y eso es un aliado también que influye mucho en la formación como comunicadores. Y creería que con base a la pregunta es mi percepción. Perfecto, Marco, muchas gracias. Bueno, y uno de los elementos que tocas de lo que dices hoy admiras, que es ese periodismo independiente, creo que es un tema del que admiro también mucho el rol de Serafín. Entonces, Serafín, vamos contigo. ¿Cuál consideras pues son esos elementos formativos que rescatas y que fueron el abridor de caminos, ¿cierto?, en esta experiencia que tienes? Bueno, pues son muchos elementos. Yo creo que todo parte desde la esencia de lo público, ¿sí? Creo que
esa connotación de la universidad pública es algo que pues siempre resalto, ¿no? Vivo orgulloso de ser surcolombiano, es algo que debemos valorar mucho, ¿no? Sabemos lo que implica pues todos los esfuerzos, ¿no? De pronto de la formación, y creo que en el programa siempre valoro mucho las conexiones que tuve con algunos elementos y algunas personas, algunas historias, algunos enfoques, pues a partir del día a día, ¿no? Entonces, resalto mucho, por ejemplo, la posibilidad de crear, ¿no? Siento que desde el primer momento tuvimos como esa posibilidad de crear. Yo recuerdo mucho ahí al profesor Fernando Charri, que en algún momento pues hicimos una clase y en esa clase tocaba hacer unas propuestas temáticas y pues yo propuse algo muy loco, que era irnos para el Cauca a grabar una historia de un fotógrafo que se llamaba Marcos, que pues era un tío, ¿no? Entonces era como jugar primero con esos elementos de lo que puede ser el nombre ligado al tema de la fotografía y la confianza de pronto de poder hacer esta experiencia, ¿no? Recuerdo que nos fuimos con una 1000 y como con 6 mini DVDs, 6 cassettes, y nos metimos por allá en la zona entre el límite entre Huila y Cauca, en una vereda, y logramos hacer una historia de la cual aprendí mucho, ¿sí? Aprendí mucho porque pues eran como los primeros pasos, tuvimos ahí unas asesorías y logramos construir una historia fruto también de muchas reflexiones, también de muchos aprendizajes en el campo, ¿sí? Entonces era como, por ejemplo, ¿para qué grabar 7 horas si no va a usar sino, no sé, una o menos o 20 minutos? ¿Sí? Entonces era como un tema de poder empezar como también a hacer esas reflexiones y las hacíamos en el momento, las hacíamos con el profesor cuando estábamos ya en el tema de la historia. Entonces siento que es esa conexión con el territorio que posibilitó el programa a partir de experiencias como esta, pues son bien importantes, ¿sí? También siento que el ambiente universitario que se vivía en ese momento, pues en la USCO, digo en ese momento porque hace rato no sé cómo sea el ambiente, pero pues era como una conexión también mucho con los procesos sociales, ¿no? Entonces creo que esa conexión me llevó mucho a explorar lo que era el periodismo alternativo, poderme también ligar a las historias, ¿no? Poderle crear esos relatos a partir pues, de vivencias un poco más de terreno, ¿no? Y también alimentarlas con esa gran guianza del profesor Eber Zabaleta en su momento con el periodismo narrativo, que ayudó como a forjar algunos elementos y a explorar más, porque yo creo que en la carrera, ¿no? Siempre como que está la cuestión de que tenemos algunos elementos y nos llevan a interesarnos más y a explorar más y a poder reflexionar más sobre lo que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces creo que esa reflexión constante pues hace parte también del discurso y hace parte también de esa esencia de la universidad pública, ¿no? De lo que significa compartir con otras carreras. Yo siento que eso también es bien clave. La facultad ahí juega un papel fundamental porque ese diálogo que tengamos con otras áreas de las ciencias sociales y de otros ámbitos, pues nos ayudan también a construir pues ese relato, porque el periodismo, pues como sabemos, es un campo de estudio y realmente pues se alimenta de todo, ¿no? Se alimenta de todo y en eso pues también va guiado el tema ya del ejercicio, ¿no? Entonces creo que hay que absorber todo lo que nos presenta allí pues la carrera, hay que absorber también lo que de pronto nos presentan los profes, hay que también reflexionar también, hay que también pues ser como un poco crítico. Yo creo que siempre he sido como de ese estilo de ser un poco crítico también frente a lo que observo, ¿no? Porque es como la base de esa observación y pues ahí también voy a otro elemento importante y es pues esas clases que en algún momento tuvimos con el profesor Olmedo Polanco, ¿no? Con el tema de la fotografía, pero siempre en contexto. O sea, yo creo que de él rescato mucho el tema del contexto, el poder del contexto. Recuerdo mucho un libro que en algún momento leí en otra clase, pero que me conectó con esa charla del profesor siempre con la fotografía, porque aprendíamos fotografía, me acuerdo mucho en ese momento que no había como muchas posibilidades técnicas del programa, pero aprendíamos de fotografía ligado a los relatos, a lo que cuenta la fotografía, a un encuadre con un motivo más allá de pronto de lo técnico como contextual, ¿sí? Entonces era muy interesante esto y nos llevaba precisamente a tener como una visión más amplia de lo que son esas dinámicas del periodismo, ¿sí? De pronto observábamos muchas fotografías de lo que era
la Guerra Civil Española, también lo que fue el trabajo y la experiencia del contacto también con personajes como el fotógrafo Jesús Abad Colorado, ¿no? Que también es otra cosa que podría rescatar, y es cómo esta clase de diálogos diversos con personajes como ellos que hicieron sus labores, que han aportado tanto al país, porque pues precisamente creo que yo valoro mucho eso, y es ese periodismo que aporta al país, que realmente pone una agenda diversa, ¿no? Porque el periodismo es diverso y que permite que uno también se inspire, ¿no? Es como una inspiración ahí constante, y eso pues era mucho de lo que interactuábamos allí en escenarios también como el Sin Excusa, ¿no? El Sin Excusa que siempre estuvo muy ligado al programa, allí también como otras experiencias de Mirada de Gato y otros asuntos que siempre pues uno tiene que partir de que hay algo, unos elementos como puestos en un contexto universitario, pero que de ahí se desprenden muchas cosas que podemos explorar, ¿sí? Es como ese es el sentido, y pues de alguna manera también hay mucha gente que le enseñó a uno valores importantes, ¿no? Como la escucha también, como ser buena persona, y en ese punto pues quiero felicitar a Olguita. Yo sé que Olguita es fundamental y hoy está de cumpleaños. O sea, personas como Olguita, personas como esa calidez también que en algún momento uno sentía con el profesor Olmedo, con el profesor Charry, con el desaparecido profesor Alexander Vaca, ¿sí? Que a pesar, digamos, de toda la rutina, digamos, de las clases, pues siempre hubo espacio para interactuar, para construir, para generar como esa empatía que básicamente es algo esencial para hacer el periodismo, ¿sí? Si no hay empatía, si no somos alguien que de pronto tenga la capacidad de escuchar y la capacidad de pronto de interpretar, pero también de comprender los silencios, pues creo que vamos a estar equivocados. La nostalgia del pasado, lo que le pasó a Marco cuando llegó a la universidad, decía, esto está recambiado, hace mucho rato no venía. Y creo que lo que tú, de varios elementos que tú resaltas, el que los comunicadores seamos contadores de historia por esencia, por naturaleza, ¿cierto? Por cuestionamiento, es lo que me hace pensar en el perfil de Lucía. Lucía, vamos contigo entonces. Le recuerdo a nuestros panelistas de tratar de redondear en 3 minutos para poder hacer el ejercicio, abarcar toda la propuesta del panel. Entonces, Lucía, tienes el espacio. Bueno, aciertos del programa, creo que pues mencionaré los que recuerdo, los que he recordado en varios momentos pues de esta experiencia profesional que he tenido. Alguno de ellos o uno de ellos que destaco es comunitaria. Recuerdo que la profesora Jackie decía que las comunidades pues siempre eran como el centro del periodismo, el centro de las historias que narráramos, ya sea que hagamos televisión, que hagamos prensa, que hagamos radio, pues lo hablo como en este aspecto del tema informativo. Entonces, cada vez que voy a una comunidad o que iba en el Huila a una comunidad a hacer entrevistas, a hacer un reportaje, y de hecho aquí en Caquetá, cuando a veces vamos a la ruralidad que es tan extensa, recuerdo, o sea, como que la sensibilidad que debemos tener como periodistas para narrar y mostrar un hecho. Y como digo, recuerdo mucho a la profesora Jackie cuando decía, de hecho, en una oportunidad, en una asignatura, como no podemos manosear las comunidades, o sea, llegar un día allí, sacar la noticia, escribirla, y si te vi no me acuerdo, o llegar con esa frialdad, por decirlo así. O sea, las comunidades son el centro de la información, digamos, de lo que queremos narrar, y creo que comunitaria es un acierto del programa. No sé en realidad si todavía pues esté como esta, o sea, la secuencia de todas, que se ve casi en todos los semestres, pero considero que es un acierto. De otro lado, otro acierto del programa de comunicación de la USCO, creo que son espacios, no sé si todavía existan, lo siento, como Su Región y Contacto Radio, de los cuales hice parte, porque creo que son un acierto, porque son como un tránsito de nosotros como comunicadores cuando estamos terminando los últimos semestres y tenemos la oportunidad o de hacer prácticas en los mismos, o también con algunas asignaturas que nos llevaban como a estos espacios. De hecho, recuerdo que mi primera experiencia radial fue con Contacto Radio, de lo cual en serio recuerdo mucho el tema de lo de la consola, de cómo pues contar ese tipo de noticias de una manera precisa. Entonces, como que creo que son espacios que le van a uno abriendo como un marco de posibilidades sin necesidad, porque a muchos también les toca de salir al ámbito profesional como de la nada. Entonces, Contacto Radio, Su Región, siento que son espacios muy valiosos de la USCO, por supuesto el CPA también. Entonces, como
Para redondear, comunitaria, creo que es un gran acierto, y de otro lado, pues espacios como Su Región y Contacto Radio, donde nosotros podemos como hacer esos primeros pinitos, por supuesto, y luego salir al mundo laboral. Entonces contigo, Adriana. Si ven que el trabajo asociativo funciona, no necesita pararse para entregar mi micrófono aquí. Nos unimos, eso es lo importante. Bueno, yo les cuento que yo valoro mucho los docentes. Como todos ya lo han dicho, los docentes eran muy especiales y son muy especiales en este momento. Al profe Juan Carlos, valoró mucho todos esos conocimientos que me dio en televisión, porque es que el fuerte ahora de nosotros es la parte televisiva también, y es gracias al ejercicio que hicimos acá. Al profe Olmedo, el tema de radio. Yo creo que valoro todas esas pequeñas dosis que tuvimos en cada una de las áreas del periodismo, en la parte radial, en la parte televisiva, en la parte de prensa. Y por qué no, yo estaba echando cabeza ahora, bueno, y en el tema de marketing digital que tuve, pues yo me acuerdo que alguien, no me recuerdo bien el nombre del profe, creo que era también de apellido Charry, no sé si es familiar tuyo, profe, pero nos daba inicios de diseño gráfico. Entonces yo dije, bueno, ahí también tengo yo parte de esos conocimientos de diseño gráfico, porque en definitiva, Juan Carlos Charri, sí, claro. Entonces, en definitiva, cuando llegué yo a hacer la práctica profesional en la fundación, me encontré que era una organización que estaba en constante crecimiento. En el 2008, cuando yo tuve la oportunidad de ser la coordinadora del área, entonces también me dijeron, bueno, vamos a empezar a trabajar televisión. Y yo, ¿televisión? Sí, listo, hagámosle. Me acordé del profe Charry, de los guiones técnicos, de todo lo que había que hacer para hacer televisión. Pero también el reto fue ser docentes, porque tuvimos que empezar a hacer la escuela de periodismo comunitario con nuestros niños del colegio. Entonces, todas esas dosis del ejemplo como docentes que tuvimos, pero también esas dosis en cada una de las líneas de trabajo, porque el currículo tenía radio, prensa, televisión en diferentes niveles, 1, 2, 3, hasta 4 creo que llegábamos en los niveles. No teníamos que llegar a un semestre y especializarnos en solo radio, o en solo prensa, o en solo, sino que veíamos de todo un poquito. Y eso no significa que seamos toderos, pero sí fueron unas bases importantes que me sirvieron a mí profesionalmente para trabajar, porque resulta que después, cuando fue pasando el tiempo, yo tenía que recibir también practicantes de acá de la universidad, en los que ya tenían solamente una especialidad, llegaban a la fundación y nosotros teníamos 4 o 5 herramientas para comunicar: prensa, radio, televisión, redes sociales ahora. Y llegaba un practicante y me decía, no, yo solamente sé hacer radio, yo solamente sé escribir, yo solamente sé hacer televisión. Yo decía, no, no puede ser. Aquí nos corresponden las diferentes líneas. Entonces uno se da cuenta que a veces el especializarlo en X o Y aspecto les estaba truncando una oportunidad en las organizaciones, porque en las organizaciones teníamos diferentes aristas para trabajar, y de pronto llegaban como que yo solo sé hacer radio, pero terminaron haciendo también prensa, terminaron siendo docentes. En el caso mío me pasó, yo también pasé por la parte de la lúdica de periodismo siendo docente de nuestros niños, y hoy en día para nosotros es un orgullo que esos chicos que han pasado por la lúdica de periodismo estén estudiando comunicación social, y otros ya se hayan graduado y hayan retornado a nuestra casa para trabajar. Entonces, es una experiencia muy bonita y es algo que resalto de la formación que recibimos acá. Por supuesto, la ética ante todo, porque la organización en la que trabajamos también es una organización que respeta los derechos humanos, que trabaja con las comunidades, que tiene mucha entrada en la parte comunitaria, y como le decía Lucía, que destaca el ejercicio de la profesora Jacqueline. Claro, no sé si acá han escrito historias de barrio, pero con la profe Jacqueline creo que hicimos las historias de barrio de muchos, perdón la redundancia, barrios de la ciudad de Neiva, y deben estar aquí en la biblioteca del programa, todas esas historias de barrio que hicimos, que tallereamos con la gente, que decíamos, bueno, hay que devolverle esa historia de barrio a esa persona, porque es que son las luchas que cada uno tuvo para colocar el primer ladrillo de su alberca, el primer ladrillo de su cuadra. Entonces son ejercicios que le permiten a uno también conocer el territorio, que eso es importante también en el caso de la formación como periodistas. Si no conocemos el territorio del cual vamos a informar, pues no estamos en nada. Bueno, nos vamos entonces para la tercera ronda. La tercera ronda, básicamente, queridos invitados, queremos saber, este grupo de jóvenes quiere saber
Eh, a su criterio, ¿cierto? ¿Qué demandas hoy de la sociedad, de las instituciones estatales, de los medios de comunicación, de las empresas y los organismos de cooperación están demandando, ¿no? De los comunicadores y periodistas? ¿Cuáles son esas grandes necesidades, esos grandes llamados que todas estas diferentes instituciones requieren? Y básicamente que ustedes han venido consolidando a partir de su experiencia. Empezamos esta ronda con Lucía. Listo. Esta pregunta, no sé, es un poco triste. No, pues en realidad creo que requieren que hagamos de todo. Que hagamos de todo. En este caso, pues por ejemplo, en el medio en que estoy trabajando ahorita, hacemos radio, hacemos televisión, también escribimos. Entonces creo que recojo lo que decía la invitada anterior, y es que qué bueno que de alguna manera el programa de comunicación haya tenido este tema de énfasis, porque cuando salimos al mundo laboral, o sea, por más de que tengamos entre comillas un énfasis, pues tenemos como conocimiento sobre todo. Entonces creo que la exigencia es esta. En la pregunta de la profe Angélica escuchaba también este tema de qué están pidiendo pues los organismos de cooperación internacional. Realmente lo mismo, y creo que hay un aspecto que en los últimos años se ha incluido mucho, o como otra rama, y es también todo lo que tiene que ver con las redes sociales. O sea, actualmente, de hecho, uno se postula para convocatorias, para diferentes, digamos, sí, perfiles que están pidiendo, y el tema de las redes sociales y de cómo manejemos los comunicadores las redes sociales se ha vuelto supremamente crucial. Entonces creo que a veces pues me remito un poco a cuando yo estaba en la USCO hace ya unos añitos, y a veces uno inocentemente como estudiante, y no quiero ser como odiosa con lo que voy a decir, pero decía como, ay, mi énfasis es este, mi énfasis es el otro. O sea, olvidémonos de los énfasis si es que todavía pues existen, porque en realidad, por más de que por supuesto nosotros como periodistas, y más que como periodistas, como personas, a veces tenemos una inclinación o tenemos un gusto por un área específica y nos gustaría ejercer en esta área, pues en realidad creo que debemos tener en cuenta que de todo debemos hacer. De hecho, tengo algunos compañeros y compañeras de mi corte, algunas compañeras que me dicen como, ay, Lucy, ¿te acuerdas cuando estudiábamos y hablábamos de que yo quería estar en las organizaciones? La mayoría me dicen, no, pues ahorita como que no ha sido posible, entonces estaba haciendo esto, lo otro, pero como que el tema de centrarnos en creer que si estamos en un énfasis vamos a salir al mundo laboral a estudiar o a ejercer más bien en ese énfasis, o sea, no va a pasar. En mi caso, como les dije inicialmente, a mí me encanta escribir, siento que, o sea, como que me gusta mucho esta área del periodismo, pero desde hace un año largo pues he estado también haciendo televisión, las noticias que piden para televisión, por supuesto también para radio, entonces uno como que se remite a lo que aprendió, tiene que hacer como un recorderis, pero creo que están pidiendo, en el ámbito ya del ejercicio como tal, están pidiendo que hagamos de todo, que la verdad me parece un poco triste. De hecho, a veces con algunos compañeros del medio entramos como en el debate de por qué a veces cuando uno está en una empresa, digamos, también nos quieren poner a veces el papel hasta de diseñador, de editor, o sea, es demasiado amplia esta profesión, y creo que a veces sí es un poco injusto, pero es en realidad lo que pienso referente a lo que están pidiendo, que seamos polifacéticos, porque con palabras como esas son las que uno escucha pues que dicen como en este ámbito, ¿no? Es lo que creo al respecto. Las ventajas y desventajas del diálogo transdisciplinar, ¿no? Que a veces quedamos pues con ese desafío de dialogar y al mismo tiempo responder con diferentes disciplinas. Marco, vamos contigo. Bueno, pues yo me uno como a la tristeza también de Lucía, pero sumado a un tema también bastante interesante y a su vez como triste, y es hoy por hoy la inteligencia artificial está cumpliendo un rol supremamente grande en el rol que estamos trabajando o lo que hacemos el día a día, los comunicadores, los mercadólogos, hasta los mismos docentes. Entonces yo pienso que son muchos factores los que juegan ahí ante esa pregunta de Angélica, porque nos enfrentamos a un mundo donde tú llegas a un medio y te piden de todo. Debes de aprender a hacer radio, televisión, y pues acá la formación
de la universidad es importante, pero usted siempre se va por una línea y usted tiene como, en el caso mío, yo siempre he sido organizacional. Yo soy de los que con el equipo de trabajo que tengo les delego funciones, les hago lo que requieren, solicitan, pero por lo menos si me ponen a mí a presentar una noticia, créanme que soy el peor. ¿Por qué? Porque esa no es mi función. No me preparé para eso, pero si toca, tengo que aprender. En cuanto ya a la pregunta, Angélica, yo creo que juegan bastante estos puntos que se me vienen a la cabeza, que son la comunicación multidisciplinaria, por así decirlo, que es usted aprender a escribir bien, a redactar bien, a hacer cuñas en radio, a hacer televisión. También juega un papel importante la ética y la responsabilidad, ¿no? Porque acá en la universidad le enseñan a uno a ser responsable en todo lo que hace. La generación de un buen contenido, que escribir con objetividad, no ser parcializado, escuchar, también es un tema muy importante, y estar en la capacidad de generar diálogo y participación en la sociedad, y por supuesto también creería que estar al tanto de las noticias, de todo lo político, lo social, lo económico, porque si no leemos y si no estamos al tanto, yo creo que no estamos haciendo nada y no estamos cumpliendo con nuestro rol. Y lo que dije al comienzo, el tema de la inteligencia artificial, fue un choque emocional, profe, bastante fuerte, porque lo que yo me demoraba haciendo 3 minutos, ChatGPT me lo hace en 5 segundos. O sea, es un tema complejo. Y yo, venga, pero ¿esto qué? Y estoy hablando de ya hace unos meses atrás. Entonces me da la tarea de empezar y ya hay muchísimos. Y ahora hay las entidades, las instituciones. Veo que ya no contratan personal, sino que todo lo hacen a través de la IA. Entonces es un tema que uno también tiene que entrar a estar en la capacidad de poder tener el conocimiento suficiente para trabajar con ella y por supuesto seguir avanzando, seguir preparándonos, porque lo que uno menos quiere es que lo releguen a uno o que la profesión de uno pase a un segundo o tercer plano. Eso es mi opinión. Perfecto. Finaliza Serafín. Bueno, sumado a lo que nos dice el compañero, porque como ustedes se dan cuenta, él hizo una serie de estudios que lo fueron alineando por la línea política, ¿cierto? Entonces, eso también hace parte de la intención de cada uno cuando ya termina su universidad y dice, bueno, yo quiero especializarme en esta línea, y entonces pueden continuar estudios referenciando ese tema. Sobre todo lo que demanda la sociedad, profe, porque finalmente, como le decían ya varios de los compañeros, nosotros le comunicamos esa a nuestra sociedad, a la gente. Entonces, sobre todo, mucha responsabilidad, mucha comunicación asertiva, que eso hace falta demasiado, comunicarnos asertivamente, y sucede en todos los niveles. Y lo estamos viendo también ahora con todas esas comunicaciones que están emanando del gobierno nacional. Uno a veces realmente dice, bueno, ¿quién está acompañando también al presidente para que pueda desarrollar unas comunicaciones asertivas? Porque lo que hace con un dedo lo borra con el otro. Bueno, eso es impresionante. Entonces, demandamos comunicadores sociales y periodistas que sepan comunicar y que comuniquen asertivamente. Eso sí es importante. Que tengan compromiso ético, importantísimo. Con la comunicación asertiva, entonces deben ser unos comunicadores o periodistas que realmente ayuden a construir y no destruir. Y lo estamos viendo en este contexto. Unos construyen, otros destruyen, entonces es difícil. Por eso la demanda hoy es aprender a construir y no destruir. Porque como dice la profe, estamos buscando transformar la sociedad, y si destruimos, pues no estamos haciendo realmente nada desde nuestra profesión. Lo decía Lucía también y lo decía Serafín, creo, hay que seguirle dando de verdad la voz a quienes siempre son silenciados. Desde cualquiera de nuestros ámbitos, desde la radio, desde la prensa, desde la comunicación organizacional, desde la parte comunitaria, de verdad démosle la voz a las personas que nunca son visibilizadas. Ese también es un llamado de atención. Y tratemos también de enfrentar las fake news, ¿cierto?
que son hoy en día también el plato de cada día. Esas noticias falsas que lo que hacen es destruir. Y aprender mucho de las experiencias comunitarias, básicamente. Nosotros desde la Fundación Social Ultravolcaica atendemos tanta comunidad. Cuando uno realmente va al territorio, comparte con la gente en el territorio, en las zonas rurales, que realmente conoce las necesidades. Y como comunicadores podemos ser canalizadores de la solución a esas necesidades. Ustedes han escuchado mucho del periodismo de soluciones y eso también hay que hacerlo, porque finalmente es nuestra sociedad la que necesita un periodismo más democrático y es la oportunidad de nosotros hacerlo. Eso sería como básicamente lo que nosotros tenemos que entregarle a la sociedad y lo que realmente la sociedad está necesitando de los periodistas. Ética ante todo. Serafín, terminamos esta ronda contigo. Entonces, bueno. ¿cuáles consideran son esos criterios de lo que hoy las instituciones, ¿cierto? La sociedad, los organismos de cooperación, las empresas están demandando de los comunicadores? Sí, bueno, pues yo creo que hay dos escenarios, ya los han descrito, principalmente el primero, y es que pues hay unas empresas mediáticas, hay unas organizaciones que están demandando pues básicamente capacidades, sí, capacidades un poco técnicas, capacidades también como de poder desarrollar múltiples funciones, de poder pues afrontar todo lo que pueda ser una carga laboral a veces que pues sobrepasa de pronto tiempos. Digamos que ese es como el primer escenario, ¿sí? Lo que demandan ellos en cuanto a que su merced sea más eficiente, en cuanto a que su merced pronto pueda hacer múltiples labores y pueda pues también de alguna manera solucionarles algunos asuntos como evitar, por ejemplo, contratar un diseñador o evitar, por ejemplo, contratar un community manager. Entonces digamos que ese es como un primer panorama, ¿sí? El otro panorama lo abordaba la colega anteriormente y es básicamente qué demanda la sociedad, ¿sí? Qué demandan las poblaciones, qué demandan los procesos, y en ese sentido pues ahí vienen asuntos también que voy a recogerme un poco en lo que decía la compañera, y tiene que ver mucho con esa capacidad de ubicarse en el contexto, ¿sí? De ser un poco, tener la capacidad como de comprender realmente las realidades, ¿sí? De poder tener esa capacidad de analizar también, de proponer panoramas, ¿sí? Que permitan precisamente ya sea intervenir o aportar elementos para que los mismos procesos pues puedan también ellos desarrollarse, ¿sí? Es muy importante pues esa capacidad que tengamos de interactuar con las personas, ya lo decía hace un momento, esa capacidad que tengamos de poder llegar a las personas, y que quizás esa es una cuestión que nos han infundido desde el hogar, desde la familia, la universidad también hizo su aporte, pero ya depende mucho también de nosotros cómo construimos esa persona y cómo logramos ser unos profesionales integrales, que no solo amerita conocer cuestiones técnicas, sino que es algo que a veces se pasa por alto, y es la clásica ética, ¿no? Es la clásica capacidad también de tener esa empatía. Entonces creo que por ese lado se puede hacer mucho, y es lo que también demanda la sociedad, y que en últimas termina siendo, digamos, si la organización de pronto no lo tiene muy presente, implícitamente termina siendo una exigencia de las comunidades que va a terminar pues afectando o impactando la labor que uno desarrolle técnicamente, ¿sí? Creo que es esencial eso. Digamos que hablando un poquito de la actualidad, el momento que vivimos, pues sabemos que, por ejemplo, se está dando, ¿no? Un proceso muy fuerte de lo que es el periodismo de datos, ¿sí? Esa capacidad que tenemos de poder organizar información, de poder tener esa cuestión de las narrativas, ¿sí? Las narrativas transmedia, las narrativas multimediales, las narrativas que puedan tener esa capacidad de comunicar con mayor eficacia, pues algún mensaje, sí, eso es algo que me parece muy clave, y eso pues se construye a partir tanto de la interacción que se tenga con las diferentes fuentes, ya pueden ser fuentes documentales o información que se pueda recabar de los procesos del trabajo como de campo, pero también esa capacidad que tengamos de organizar, de depurar, y ahí lo decía la compañera anteriormente, las noticias falsas, ¿sí? La información falsa, que uno pensaría que la información falsa la construye alguien con un perfil falso, valga la redundancia, en una red social,
pero no, realmente la información falsa está llena de imprecisiones que termina cayendo en esa falsedad y que viene de organizaciones, viene de organismos estatales, viene de muchos lados, y es la capacidad que tengamos nosotros ahí como de poder aprender a analizar esos temas, contrastar siempre. Creo que hay que volver a asuntos muy clásicos, ¿no? De la contrastación, de que esto realmente sea muy efectivo para que sea un tanto, pues también ético, ¿no? Porque creo que todo es un tema de responsabilidad también que se debe hacer. Y pues ese es como el programa que yo veo, recalco ese poquito, como que hay una cosa que es lo que nos piden, pensando en el tema de una cuestión de producir información, porque si digamos pensamos en los medios actualmente, pues ustedes digamos están pidiendo periodistas que recojan información de internet, que llaman organizar información, pero que en últimas veces también se puede estar cayendo en plagio y eso. Entonces como que lo que exigen puede ser mayor efectividad, eficacia, mayor trabajo, que se lo haga más rápido, pero está también el tema ético y lo que realmente necesita la sociedad. Y muy interesante, ¿no? Porque creo que evidencio en las 4 posturas el versus de lo que demandan las grandes instituciones y la sociedad de un comunicador social y periodista y lo que ésta realmente necesita. Porque puede estarnos demandando la multifaceta del quehacer, pero no necesariamente sea lo que ésta necesita, ¿cierto? Y que tiene que ver ya con esa intervención ética, con esa capacidad pues analítica, comprometida, y que finalmente de poder entender esa construcción de puentes, que es la labor que tiene el comunicador y el periodista, ¿no? Poder recoger esas lecturas de la realidad y poder hacer que éstas transiten. Finalmente hay una realidad, y es que esas demandas que hoy hacen, pues es lo que va transformando día a día ese perfil del comunicador social y periodista, es lo que la va transformando. Vamos a la última ronda, y con esta ronda le pediría a los invitados que tratemos de precisar en unos 2 minutos la respuesta, pensando en que podamos tener un espacio para la interacción, porque ya veo a varios tomando apuntes en el celular, de preguntas, escribiéndole ¿cómo es que está charla? Una pregunta interesante para los panelistas. Entonces, bueno, todo eso creo que cabe en este momento, y entonces vamos finalmente con la pregunta, y es, de acuerdo a tu experiencia profesional y laboral, ¿cuál deben ser esos elementos formativos que podrían contrarrestar, ¿cierto?, dar respuesta a los desafíos que hoy demanda la sociedad, que hoy demanda el perfil del quehacer del comunicador y periodista? Entonces empezamos contigo, Lucía. Listo. Bueno, respecto a esta pregunta, creo que pues pensando un poco en como las falencias, por decirlo así, pues a las que me enfrenté cuando salí pues ya como al mundo laboral, y que creo que se debe fortalecer este aspecto, es lo que tiene que ver con el trabajo de campo. Si bien es cierto, pues en comunitaria aprendimos a contar historias, a narrar historias, a, digamos, conocer esa parte sensible que tienen todas las comunidades, las organizaciones. Creo que también estaría muy chévere que desde diferentes asignaturas que por supuesto tiene el programa, podamos nosotros salir de la universidad para, digamos, como llegar a comunidades apartadas, a comunidades rurales, porque sí me pasó y lo acepto cuando salí, que de repente llegar como a un contexto, a narrar una noticia, no sabía muy bien cómo abordarla, y sí como que uno se encuentra con un choque fuerte y siente como que, o sea, como nunca me he enfrentado, por decirlo así, a una situación compleja. Entonces, ¿cómo narrarla? Por ejemplo, traigo a colación un momento que viví cuando recién empecé a trabajar en medios. Ocurrió como el tema de unos asesinatos, bueno, un triple homicidio, una masacre, y yo llegué literalmente al lugar de la noticia y me sentí un poco bloqueada, ¿no? Entonces decía como que este momento, un momento así nunca lo había vivido. ¿Cómo narro esta noticia de una manera que no quede en lo absoluto amarillista? ¿Cómo narro esta noticia de una manera respetuosa con las familias de las víctimas? Y como que tuve un choque emocional y dije,
O sea, no sé cómo manejar esta situación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a veces creo que en el desarrollo de nuestro, digamos, nuestra formación periodística sí sería bueno que los periodistas, pues, por ejemplo, un día un profesor le diga a un estudiante, ocurrió tal hecho, vaya y cubre la noticia, sería maravilloso, pero así en el momento, en caliente, porque esto que me pasó es como, yo decía, como que chévere haber vivido una experiencia antes, esta noticia, este hecho al que hago referencia es un ejemplo para decir que sería bueno como salir del aula a hacer temas así. Este ejemplo, pues claramente lo estoy dando con una noticia, pero también se puede hacer en el aspecto de reportajes, o sea, cómo narrar historias, pero tener experiencias previas para uno enfrentarse, pues así como de la nada a situaciones. Entonces creo que sí está muy bien el tema de la formación, pero también pues tener siempre muy presentes que todo también está en la práctica, ¿no? Entonces, no solo pues enseñar a cómo se escribe una noticia, sino ir a escribir una noticia, que creo que la práctica pues también hace al maestro. Creo que es muy importante alternar también estas asignaturas con lo teórico, por supuesto, con lo práctico. Aquí estoy hablando muy del tema noticioso, pues porque es como lo que he hecho en los últimos años de mi vida, pero creo que siempre el tema de la práctica estaría muy bueno, o sea, fortalecer el tema de la práctica, salir un poco del aula, salir a encontrar noticias, y no solo noticias, porque no nos podemos quedar pues como en el momento, sino también a contar historias que en este caso pues es lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros aquí desde estas emisoras. Bueno, esta pregunta también, esta está difícil, pero bueno, basado en lo que hemos venido hablando y la última intervención de Lucía, pues también me uno al tema de las prácticas, ¿no? No sé cómo están desarrollando ahora en el programa, pero sí cómo tener en cuenta esos convenios institucionales, tanto con medios de comunicación como organizaciones, para que se abran esos espacios precisamente de práctica que les permitan ir enfrentándose a la realidad con mayor facilidad para que ya en el ejercicio de su profesión pues lo puedan hacer sin de pronto tanto miedo o de pronto sin conocimiento de los contextos que tienen que afrontar. Otro aspecto que me parece importante es que justo para enfrentar todo este tema de las noticias falsas, pues que aprendamos, que realmente los chicos acá en formación aprendan a hacer una verificación adecuada, un contraste adecuado, como lo mencionaban también los compañeros de las fuentes, porque finalmente todo eso, si lo hacemos bien, va a generar que entreguemos una información clara y objetiva, pero además va a generar que ganemos confianza entre las personas, entre la sociedad misma, ¿sí? Y que decidan escuchar a su región y leer su región, que es periódico digital, o escuchar la emisora de la universidad porque realmente les genera confianza la información que están dando. Entonces, como nuestros jóvenes pueden salir como con muchas herramientas que les permitan una búsqueda adecuada y un contraste adecuado de fuentes. Pero además, bueno, lo que decía Marcos también del ChatGPT, pero es más enfocado en el tema de que nuestros estudiantes, que ustedes tengan como esas herramientas que les ayuden mucho en la parte tecnológica, en todo este tema de las TICs, que tengan buenas herramientas también en ese proceso, porque es lo que está también siendo el fuerte en este momento, no solamente en las organizaciones, sino en los medios de comunicación, todo el tema de tecnología. Entonces, qué bueno que también tengan, digamos, un manejo de esas herramientas tecnológicas de la mejor manera, así como lo hacíamos nosotros con el tema de las cámaras. En ese tiempo a mí me tocaban las cámaras de cassette, por favor, y les enseñábamos a los niños de la lúdica de periodismo también a hacer el script con esas cámaras de cassette, de vuelva, cuente el minuto, en qué tiempo, o sea, con eso trabajamos en ese tiempo y hoy en día los chicos lo valoran. Aquí está Dana, que ha hecho parte de ese proceso de la lúdica de periodismo. A ella no le tocó, creo que correr los cassettes, pero hay estudiantes jóvenes que sí les correspondió hacer eso. Entonces, bueno, hay que enfrentar la tecnología, no hay que tenerle miedo, sino enfrentarla y tener las herramientas adecuadas, tener la forma, aprender, porque de todos modos, a mí me ha correspondido, porque es que yo tengo a cargo un grupo de 7 personas, un diseñador gráfico, un editor de televisión, mis periodistas. Yo tengo que saber, cuando voy a revisarle un diseño gráfico a mi compañero, saber un poco del tema gráfico, porque si no yo me como el cuento de él. No, yo tengo que, como coordinadora de esa área, determinar, no, esto no me sirve, esto sí me sirve, mire, mejoremos aquí. Lo mismo para prensa.
me toca ser correctora de estilo, editora, porque tengo que hacerlo. Tengo un grupo de gente y busco la mejor manera que todos los contenidos salgan lo mejor posible. Bueno, tendrán errores. Hago consejos de redacción, ¿sí? Entonces, eso nos permite, por lo menos la semana pasada estábamos discutiendo el concepto de necropsia y autopsia. Muchos de los medios están utilizando el concepto de necropsia para hablar cuando es un asesinato, un suicidio, algo por el estilo, y resulta que nos pusimos a investigar, oiga, necropsia y autopsia son muy parecidos, pero no son lo mismo. Necropsia para los animales, autopsia para los humanos, y uno decía, Dios mío, estamos confundiendo eso, o sea, cositas tan cruciales para todos los procesos que uno dice, bueno, hay que esforzarnos más por leer, dijo Marcos también, y es algo que tenemos que hacer nosotros, leer bastante. Temas infinitos, porque es que en realidad nosotros como periodistas nos enfrentamos a X, Y, Z temas que tenemos que también tratar, y para eso necesitamos conocer, por eso es importante leer. Bueno, y que nos desarrollen mucho esa capacidad creativa y el poder enfrentarnos estratégicamente a la solución de los problemas, no solamente los problemas que se generen, digamos, dentro de nuestras organizaciones, medios o organizaciones, sino, digamos, todos los que suceden en los territorios. Creativamente hay que aprender y ayudar a solucionar los problemas. Básicamente esos aspectos. Vamos contigo, Serafín. Bueno, pues yo creo que el tema formativo es un tema que tiene que ver mucho tanto con lo que realiza el programa, los docentes, las prácticas, pero también esa autonomía que pueda tener el estudiante, ¿no? Esa capacidad de pronto también de poder atreverse, ¿no? De poder tomar iniciativas. Yo creo que es clave que a la par se desarrolle de esa forma. Pensaría yo, y es lo que he estado observando en estos últimos años del programa, que ha venido como haciendo unos cambios constantes y ha venido como también analizando el contexto en el cual se está moviendo la comunicación y han ido como haciendo algunos cambios, que eso me parece bien. El tema de los cambios me parece que es necesario irlo dialogando en el transcurso de las experiencias, ¿sí? Entonces me parece importante. Creo que también es clave la forma como sigamos conectados con el proceso de analizar el periodismo que estamos haciendo, que estamos consumiendo, así creo que es una labor constante del aula, es una labor que también se debe alimentar mucho pues con la parte técnica, sí, también es un aspecto que resalto del programa, ha venido como en esa dinámica de continuar explorando lo audiovisual, por ejemplo, se resalta mucho el trabajo del CPA, me parece que es un escenario que deben pues a seguir apropiando los estudiantes, deben seguir allí como construyendo todos esos relatos que requiere la sociedad, ¿no? En cuanto a lo que hablaban ustedes, los compañeros, sobre los espacios de práctica, sí creo que deben ya dar un paso, de pronto no seguirse encerrando en el tema universitario quizás, y eso pues también depende mucho del manejo administrativo que le dé la universidad, sino seguir como haciendo espacios democráticos amplios que puedan también allí las personas pues en ese proceso de formación, como decía Lucía, equivocarse, también aprender del momento y poder también asumir retos como es empezar a liderar agendas, ¿no? Agendas también alternativas desde la comunicación. Yo creo que es clave que los espacios de la USCO, de la universidad, funcionen pues muy de la mano de lo que es la realidad, ¿sí? Yo he visto por ahí algunas publicaciones, me parece interesante, pero pienso que hay que darle esa connotación así como más viva, ¿no? Pongo ejemplo siempre cómo funciona la agencia de la Universidad Nacional, me parece muy interesante esa articulación que se genera y me parece también muy importante que desde la universidad se pueda comunicar pues más allá de pronto de las movidas administrativas y temas como de este protocolo, ¿no? Pues que se pueda mover el saber, ¿no? Entonces creo que ese proceso formativo de la carrera, pues es algo que se puede hacer y se está haciendo, yo sé, y se puede seguir fortaleciendo a partir precisamente de esa interacción con la realidad, de esa interacción con esas tendencias de lo que es,
por ejemplo, lo que mencionaba el compañero, ¿no? De la inteligencia artificial, de lo que es el periodismo de datos, de lo que implica el tema de analizar noticias, de lo que implica también crear micrositios, de lo que implica de pronto construir asuntos que puedan todo esto aportar a la narrativa de lo que se está diciendo, de lo que pretendemos. En ese momento yo creo que el tema de lo que uno aprende también independientemente pesa mucho y creo que eso también hay que ponerlo en diálogo con los demás compañeros, con los profes. Creo que es un tema como de ir reflexionando en el transcurso de los días, de las situaciones que se vayan presentando. Yo sé que el programa tiene profesores muy abiertos a dialogar y pues chévere que pues a veces de pronto cuestiones que no estén allí como en la formación o en los currículos, pues se vaya mirando a partir también de las experiencias activas de los estudiantes que están siempre como también en otros escenarios, ¿no? Que a veces pueden estarse escapando del aula de clase. Bueno, yo creo que para el tema de contrarrestar todos los desafíos actuales, voy a aplicar una palabra o un término que dijo mi compañero inicialmente, es que para ser buen periodista hay que ser buen ser humano. Y yo creo que de ahí parte todo. Ustedes están en la posibilidad, y es una sugerencia muy respetuosa, y es salir de esa zona de confort de cada uno. Me voy a eso de salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque tomo a colación lo que dijo la colega Lucía. Cuando yo estaba estudiando comunicación, yo ya estaba en el diario El Huila, a mí me tocó cubrir la noticia de la casa bomba en Villa Magdalena. O sea, usted llegar y encontrarse esas imágenes realmente fue una situación compleja, choca con visualmente con todo. Y pues tocó tener sugerencias, apoyarme en compañeros por la dimensión de lo que uno vio en ese tema, en ese accidente. Y adicional también cuando empecé a hacer periodismo judicial. Yo llegué a un punto en que ya para mí un muerto llegué a decirle si hay muñeco o no hay muñeco para ir a cubrir la noticia. O sea, uno se vuelve ya realmente frío y con el tiempo fue que yo dije, venga, esto no está bien. Y usted llegar y preguntarle a la familia qué siente, cómo se siente, es un tema que uno o toca hacerlo o tenemos que arriesgarnos a hacerlo para poder ser buenos comunicadores. Pero siempre va ligado al tema también de la ética y de la responsabilidad. Lo que hemos hablado acá, yo creo que todo era en torno a la ética y la responsabilidad en el tema del periodismo y la comunicación. Leer, yo soy de las personas que siempre digo que en leer está todo, de la lectura, estar a la vanguardia de las noticias, de lo que pasa, de los cambios políticos, salir de una presidencia de la derecha y estamos ahora en una presidencia de la izquierda. O sea, todo ese tipo de cosas alimentan y ayudan muchísimo a que cada uno nos formemos con un criterio, una opinión y también saber escuchar, ¿no? Eso es importante y darle la participación a los que no pueden hablar, a los que no tienen esa forma o esa posibilidad de ser escuchados. Nosotros somos un puente para eso. Entonces yo creo que básicamente todo lo encierra en esos puntos, Angélica. Bueno, te agradezco, Marco, y le agradezco a Lucía, a Serafín, a Adriana, por esa buena disposición, por la reflexión tan valiosa que nos permiten tener desde lo que ha sido el recorrido, ¿no? Efectivamente, de lo que han sido también sus decisiones personales y profesionales y de cómo, pues también gracias a perfiles como el de ustedes, pues nos abren la puerta a muchos y le abren la puerta a esos comunicadores que están en proceso de formación y que es muy valioso. Vamos con ese segundo momento del panel que básicamente lo que propone es involucrar, ¿cierto?, a los que están en el lado oscuro. Involucrar la voz de ustedes, jóvenes que están en este proceso, y que yo les decía a los 4 panelistas que pues era un grupo de aproximadamente 40 estudiantes, pues que gratamente sorprendida en el sentido en que son estudiantes pilosos,
curiosos, analíticos, con buena capacidad para poder discernir, ¿cierto? Y muy inquietos, muy inquietos, a pesar de estar en un semestre tan joven como es estar en tercer semestre, pareciese que ya estuvieran desde hace rato. Y esa capacidad pues también lo motiva a uno en este rol de docente a tratar de llevar, ¿no?, elementos que sigan alimentando esa curiosidad, que sigan alimentando esa capacidad analítica, y pues por supuesto yo también me siento muy comprometida con el programa, con esta casa de estudios que también hizo pues parte fundamental de mi proceso de formación. Entonces queremos escucharles con alguna opinión, con alguna pregunta para los invitados. ¿Quién tiene alguna participación? María José, Lucía, Dana y Wilmar. Listo. ¿Ven? Pues hola, buenas tardes. Me presento a los que están en la distancia. Mucho gusto, mi nombre es María José Roja Lozada, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo, como dijo la profe, tercer semestre. Me llama mucho la curiosidad, pues que han sido unos profesionales que han sido muy tesos, la verdad, las experiencias que han contado, pero me gustaría saber, no sé, escuchando de Gana como que has trabajado más por la parte de comunidades, ¿te he entendido? ¿Cuál ha sido tu experiencia o cuál experiencia te ha marcado más en toda tu carrera, una que te haya significado mucho? Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer, por efectos del tiempo, vamos primero a recoger como la ronda. De pronto, si hay opiniones o preguntas focalizadas, ¿la hacemos, Lucía? O podemos acercarlo, ¿cierto? Mejor, agiliza más. Listo, Lucía. Pues primero muchísimas gracias de pie. Que primero muchísimas gracias pues a los invitados por sus valiosos aportes. Me presento, mi nombre es Lucía Fierro. Mi pregunta va muy ligada prácticamente desde que inicié la carrera, ya que aquí se han tocado temas como de esas estrategias que podríamos tener en cuenta para pues desenvolvernos en el campo como comunicadores sociales y periodistas. En verdad resalto que el trabajo del comunicador social y periodista es muy maravilloso, pero fuera de lo que he conocido en estos 3 semestres, hay dudas sobre si esta carrera es la correcta o no. Hablo desde el punto de vista de alguien que quiere surgir con sus estudios. Desde que inicié mi proceso con la carrera, las personas a mi alrededor, familia, conocidos, me decían en palabras muy coloquiales: usted se va a morir de hambre, mija. Y para ser sincera, aún siguen estando presentes estos comentarios dentro de la carrera. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, ¿ustedes creen que esto es 100% así? ¿O que nosotros los comunicadores debemos reinventarnos, no sé, ser más creativos para pues poder desenvolvernos o navegar correctamente en este campo de la comunicación? Gracias. Dana y luego Wilmar. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Dana Lisek Tinoco, también soy estudiante de tercer semestre y pues voy de la mano de Lucía, y es que pues siempre que dicen comunicador social y periodista, de una vez dicen se van a morir de hambre. Entonces, o sea, para mí es muy gratificante ver de que no es así, ¿sí? Cada vez uno como que conoce personas que han logrado surgir en el campo, que trabajan desde diferentes, digamos, lugares, en diferentes contextos, y aún así aportan a la sociedad. Entonces es de reconocer, y también que como que nos motivan a seguir y ver que nosotros también podemos transformar, digamos, nuestro pensamiento. En cuanto, también quería hacer como un comentario rapidito en la comparación. Sí, de hecho tenemos ahora un nuevo plan de estudio que ya creo que son 2 cortes, bueno, que ya lo llevan implementando, que no busca tanto como enfatizar en una sola área, sino que buscan que podamos desempeñarnos en todas, por eso mismo, porque se identificó que al salir como comunicadores, digamos, en énfasis, cuando se llegaba a estos espacios en donde se requería que tuviéramos conocimientos amplios, como que nos cerrábamos, a veces no sabíamos cómo hacer o tratar de solucionar estos problemas, sino que, o sea, ahora pues están tratando eso. Obviamente pues falta como de cierto modo
corregir algunas cositas, pero sí ya ahora en ese plan de estudio pues buscan es eso. Y por último, para finalizar, mi pregunta es, ¿cómo puede la comunicación social y el periodismo contribuir al cambio social y al desarrollo comunitario? Muy bien, ¿y Wilmar? Wilmar. Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Wilmer José y yo quería hacer una pregunta en especial para Marcos porque mencionaba algo al final, ya en la última intervención, sobre el tema de hablar con los familiares de las víctimas en el caso de las noticias, ¿no? Yo le quería preguntar cómo uno puede hacer, si es recomendable hacerlo de la forma más sensible o cómo uno podría implementar la sensibilidad en estos casos, ¿no? O si es posible entonces más que acceder como tal a la familia, ¿qué otras fuentes podrían ser útiles para redactar una noticia de este tipo? Básicamente es como eso. Bueno, muy bien. Hay un último chance de una o dos preguntas más. Nicolás. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Listo, entonces nos vamos con Nicolás, cerramos allí la ronda y damos una participación a los panelistas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Garzón. Bueno, mi aporte es puntual en cuanto a temas de pues la vista desde afuera, desde un panorama general de la carrera de Comunicación Social y Periodismo, ¿cierto? Mi pregunta es directa en cuanto a qué propuestas hay dentro de un cambio, no sé si llamarlo reforma general o algún tipo de acción que se pueda generar por medio de lo comunicativo que nosotros trabajamos para implementarlo desde nuestra carrera, ¿sí? Para que esos estigmas, esos comentarios, porque a mí también me lo han hecho demasiado, en cuanto a temas de que los comunicadores sociales no tenemos un seguro en nuestra vida, ¿sí? Un futuro, ¿sí? Y que toca rebuscarnos prácticamente que el trabajo, pero no. Realmente nosotros tenemos un campo de acción demasiado grande, pero entonces, ¿qué estrategias nosotros podríamos generar como nosotros futuros comunicadores sociales y periodistas para que la sociedad cambie esa perspectiva y desde sus experiencias compartirnos un poco sobre eso, de ustedes cómo han podido generar ese impacto afuera y cómo nosotros podríamos llegar a generar ese impacto también en el exterior cuando nosotros ya salgamos profesionales, ¿no? Es eso, ¿qué planes, qué estrategias podríamos generar nosotros para ese cambio? Puras posturas y preguntas de tesis, panelistas, así que no sé quién quiera iniciar. Vamos a dar una sola ronda para que a partir de las opiniones y preguntas puedan todos pues dar su idea, su balance. No sé, Lucía, Serafín, ¿quiere empezar alguno de ustedes? Pues si quieren yo empiezo. Listo, bueno. Pues en primer lugar, sí, siempre digamos que es el panorama que le pintan a uno, pues los padres de familia sobre todo, ¿no? Es el tema laboral, es algo que sabemos que es real, sí, digamos que uno se forma en la universidad para poder tener un ingreso, para poder desarrollar unas expectativas de vida, ¿no? En cuanto a vivir bien, sí, vivir sabroso. Entonces, el asunto es que, claro, es un tema de apasionamiento. Primero que todo, yo creo que los que escogemos esta carrera siempre estamos guiados por la pasión, ¿no? De poder hacer periodismo, de poder contar historias, de poder, digamos, disfrutar, crear un texto, disfrutar, crear un relato audiovisual, radiofónico, siempre como que parte de ahí y a partir de ese apasionamiento pues se abren muchas puertas. Yo creo que eso nos ayuda a ser mejores, a marcar la diferencia y nos ayuda a poder construir y abrir espacios. Yo pensaría que pensarse de entrada en tercer semestre, la idea de que vamos a salir de pronto de la carrera y vamos a fracasar, no creo que sea buena idea. Yo pensaría que se puede pensar en cómo podemos construir pues ese perfil y cómo podemos alimentar ese perfil y ser también pues alguien que marque la diferencia
también es muy importante ya, digamos, prácticamente, por ejemplo, yo he visto que el tema, aparte de las múltiples capacidades, pues también está en la forma como lo hacemos, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que sabe diseñar, mucha gente que sabe hacer muchas cosas y quizás lo haga mejor que uno, pero pues siempre como con esa lógica de poder pues basarse en la pasión, en la ética. Es muy importante la capacidad que tengamos de aprender a crear proyectos. Yo creo que eso es muy clave porque el periodismo, pues, sí tiene varias áreas, ¿sí? Digamos, si pensamos que en el hecho de que vamos a ser de pronto ser empleados o de pronto tener siempre un vínculo con una empresa, pues ahí tendríamos que también mirar cuáles son esas cuestiones que ofrecemos nosotros para poder también mantenernos en una empresa, poder aportar, poder seguir creciendo. Yo creo que es la clave y es seguir creciendo, pero también podemos pensar en que podemos emprender mucho más sencillo quizás que en otros años, ¿no? Hay muchas más formas de poder emprender, hay muchos más canales, ¿sí? Es un tema como bien amplio que ya depende mucho de las capacidades de cada quien. Entonces yo creo que sí puede haber una desesperanza en general del periodismo, pero pues en mi experiencia yo creo que se pueden hacer muchas cosas y se puede pues empezar a construir un proceso y lograr una estabilidad, ¿sí? Una estabilidad que eso lo va dando, como digo, una trayectoria y la pasión que le pongamos al asunto. En cuanto al tema de la sensibilidad, pues yo creo que es algo que es muy importante a la hora de pronto de ser empático, ya lo decía antes, el tema de pronto de abordar esa clase de historias. Yo particularmente viví una experiencia con el tema de víctimas del conflicto armado, ¿sí? Una madre que perdió un niño y cuestiones así que me llevaron sencillamente a tratar de analizar, por ejemplo, en ese momento yo en una vereda, pues cómo llegar a esta familia, porque no es como una fórmula que usted le diga, mira, es que usted tiene que actuar así cuando vaya a encontrar una víctima, sino que depende mucho de lo que es ese momento, ¿no? Entonces yo por eso insisto mucho en esa palabra que me gusta mucho y es el contexto, ¿no? Porque el contexto es una serie de circunstancias, de espacio, lugar, de sensaciones, de emociones que permite que usted pueda analizar y poder intervenir. Entonces yo creo que la sensibilidad parte de ese tema de la empatía, ¿no? Del saber escuchar, pero también de saber callar y saber pues manejar también los silencios. Es como un tema también de ser alguien que está ahí, no como alguien que va por una noticia porque solamente le interesa eso, sino como también tratar de conectar con las personas y tratar de que sea algo pues que también le ayude a la persona, ¿no? A veces los comunicadores y periodistas terminamos siendo también alguien que pueda ayudar a alguien a soltar algo, a decir cosas que no había dicho y a que se sienta mejor. Yo creo que esa parte me parece muy, muy bonita y se puede lograr a partir de una buena entrada, planeación, de una buena forma de abordar un tema. Y pues el tema, no sé, el tema de aportar a la sociedad, yo creo que lo hacemos siempre, yo creo que es la base del periodismo. Yo creo que en el momento que no pensemos en aportar a la sociedad, sino en aportar solamente a la empresa y que nos paguen, pues yo creo que en ese momento pues habremos perdido quizás un plus que en otro momento nos pueda dar una oportunidad nueva laboralmente, ¿sí? Entonces yo creo que esa capacidad de aportar siempre tiene que estar ahí presente porque eso es el periodismo. El periodismo, más allá de un empleo, de un trabajo, pues básicamente viene siendo eso, es un derecho que estamos aquí ayudando a que se materialice y es el derecho a la comunicación. Intervención. Lucía, vamos contigo. Listo, pues yo lo que les puedo decir a los chicos y las chicas que están pues preguntando frente a cómo es la carrera profesional en cuanto al desempeño, en lo que tiene que ver con oportunidades laborales, y soy muy sincera, al principio es difícil, por supuesto que lo digo por experiencia propia, hablando puntualmente de los medios de comunicación del Huila, que es donde he ejercido, porque pues digamos que no he explorado todavía el tema organizacional, tampoco lo descarto, pero como que no, nunca me ha llamado mucho la atención, aunque me han dicho algunos compañeros que es un poco más estable. Pero en cuanto a los medios de comunicación, sí es muy difícil, como decía Serafín, y también lo han dicho otros colegas, y es cierto, el tema del periodismo es apasionamiento. Quienes estudiamos comunicación, yo creo que es porque amamos la profesión,
Por supuesto que esto no quiere decir que vamos a trabajar gratis, pero por supuesto que también nos vamos a enfrentar a muchísimos retos. Los medios de comunicación, no solo Diario El Huila y La Nación, sino también las emisoras del Huila, digamos que el tema laboral es fuerte, es difícil más bien. Entonces, yo siempre de las empresas en las que he trabajado rescato lo bueno porque he aprendido muchísimo y esta experiencia que he tenido con los medios de comunicación nadie me la va a quitar y me ha llenado a mí mucho poder poder haber escrito historias más allá de las noticias que también son importantes. Entonces, también como para redondear esta idea, lo que decía Serafín es cierto, al principio es difícil, pero también conforme uno va teniendo diferentes empleos, ya van llegando oportunidades más chéveres. Ya, por ejemplo, el lugar en el que estoy ahorita, pues ya como es RTBC, el sistema de medios públicos, pues por supuesto que el tema es muchísimo más estable, bueno, es estable en realidad, no muchísimo más estable, y también el tema de que es algo mucho más amplio lo que estoy ejerciendo, que es como todo lo que tiene que ver con audiovisual y escrito. Entonces, como que no se angustien porque los entiendo en su momento. Creo que también empezando la universidad uno piensa como, ¿por qué todo el mundo como que lo hizo hasta con burla de que nos vamos a morir de hambre o de que va a estar? También yo me acuerdo mucho de que, aparte de que decían que era una profesión mal paga, también decían como que había muy pocos espacios, y yo creo que pues tampoco nos podemos asustar por esto porque el campo de acción de nosotros en realidad que es muy amplio. Y en lo que decía el colega Serafín de emprender, es cierto también. Yo conozco en el Huila muchos compañeros y compañeras que de hecho son de mi corte, que eran más del énfasis audiovisual. Yo era más que todo periodismo y ellos también tienen, digamos, que iniciativas muy chéveres en el tema audiovisual, y aunado a esto que tienen, digamos, con sus emprendimientos propios y que les va bien porque conozco de 3 casos concretos, también ellos están haciendo otros temas a la par. Entonces, como que no se angustien, conforme ustedes salgan al mundo laboral se van a encontrar un poquito de pronto con un choque fuerte, pero mientras ustedes empiezan. Después, créanme que si ustedes hacen un buen trabajo, como decía el compañero Marcos, siendo buenas personas sobre todo, porque pues ser una buena persona no solo en los medios de comunicación como periodistas, sino en cualquier espacio en el que nosotros vayamos a ejercer. Entonces, créanme que si ustedes hacen un buen trabajo, van a sobresalir donde sea. Entonces, al principio puede ser difícil, pero por supuesto que ustedes, conforme vayan avanzando un poquito su experiencia, van a encontrar un lugar donde se sientan bien. Por ejemplo, ahora, lo digo pues por algunas oportunidades que también, algunas convocatorias y también oportunidades laborales que el año pasado se estaban ofertando, de las cuales conocí. El tema de los acuerdos de paz también abrió muchos espacios para los periodistas. También he conocido de algunas organizaciones muy vinculadas al acuerdo de paz que están buscando colegas, y por estar, digamos que por estar estas ofertas en el marco del acuerdo de paz, pues son muy estables, pero todas tienen que ver, pues por supuesto, con trabajar con las comunidades, con ser un buen periodista, una persona sensible. Está pues todas esas instituciones, entre estas la ARN, la ART. Entonces, no se preocupen que trabajo va a haber, pero siempre digamos que se empieza y es difícil, pero no se preocupen. Respecto a la pregunta que hacía Nicole, creo la primera estudiante, respecto al momento más sensible que hemos vivido nosotros en nuestra experiencia laboral, yo podría decir que en mi caso, pues aparte de lo que les contaba inicialmente referente a todo este tema de cuando uno debía ir a cubrir pues masacres o hechos así fuertes, también estuvo la pandemia. La pandemia, sin duda alguna, fue un reto fuertísimo para los periodistas y las periodistas a nivel mundial. De hecho, se me quedó en la mente un poco lo que decía el compañero Marco cuando él estaba en el tema judicial, como de que uno ya, digamos que uno no quiere ser insensible, pero ya uno sin querer como ser humano, así uno sea periodista, uno naturaliza ciertas cosas, como él decía, que ya había un muerto y que de repente para él, sí, como que era un número más. En la pandemia a mí me sucedió que tuve un choque emocional muy fuerte. En la pandemia estaba laborando en La Nación, ustedes saben que todo el mundo pues estábamos en encierro, y de repente tenía que escribir todos los días, entregar 2 páginas para La Nación, en las cuales escribía sobre cómo iban las estadísticas de fallecimientos. Y ya lo último, yo hubo un día en que yo como que sentía que no podía escribir, y yo decía, ¿en qué momento las noticias que yo estoy escribiendo sobre este tema de cómo avanza los contagios y los fallecimientos en el Huila, en qué momento yo empecé a sentir que esto era una cifra más? Entonces yo actualizaba la gráfica de cómo iban los decesos, la mortalidad, no sé qué, y tuve un choque emocional muy fuerte. Entonces ahí rescato también lo que decía el compañero Marco, de no olvidarnos nunca de esa sensibilidad. Yo sé que
pasársela a uno mucho en el tema noticioso, a veces sin querer hace que uno como que se desnaturalice un poco cosas que son fuertes, como en este caso la pandemia, pero siempre tratar de, pues, de reivindicarse. Creo que la pandemia, en mi experiencia laboral, la pandemia fue el principal reto en el cual a veces también creo que los medios de comunicación, las empresas se olvidan que los periodistas como que somos personas y nos afecta mucho este tema, ese tipo de, digamos, de vivencia, de lo que se vive. La pandemia, por supuesto que no tuvo precedente. Entonces creo que este ha sido como el mayor reto para mí, cubrir la pandemia, algo sin precedentes. Esta es como mi opinión frente a este aspecto puntualmente. Esa impresión y esa captura de tu experiencia. Vamos contigo, Marco. Ok, bueno, yo voy a responderle a María José, Lucía, Dana, Wilmar y el joven de la gorra que no alcancé, Wilmer y Nicolás. Me da risa, me da risa ese tema de la estigmatización de la carrera. Mire que yo también tuve un choque con mi papá y mi mamá, porque ellos decían, mis padres los dos son docentes. Entonces ellos que yo quise estudiar psicología, después una ingeniería, bueno, yo no sé, y al final terminé con la comunicación porque es un tema que me gusta. O sea, es un tema que me apasiona, es un tema, escribir, a mí me hace falta sentarme y escribir, o sea, es una necesidad. Entonces, yo discutí con ellos y yo les dije que no, que yo iba, y pues el día de hoy, pues no me puedo quejar. O sea, creo que todos los que estamos aquí, Serafín es un premio nacional Simón Bolívar de periodismo, Lucía es una pelada repilosa, me acuerdo que pues ella es mucho más joven, en La Nación escribe muy bien, Adriana, Angélica, Jimmy, pues creo que ustedes nos ven acá y estamos bien. O sea, claro, no es fácil el choque emocional porque pues uno quiere una carrera que pues uno debe vengar mucho, pero la comunicación es tan amplia que hay para todo. Si ustedes no estudian, si ustedes no se preparan, pues créanme que van a ser pues un comunicador de ahí, una cifra que ahí se quedó y no va a seguir actualizándose. Estar uno preparándose, leyendo lo que les decía, juega un rol muy importante. Y adicional un tema, que lo dije también, salgan de la zona de confort. Mire, cuando nosotros estudiábamos eso no existía. Para mí esto es una cosa a la berraquera. Yo por lo menos cuando empecé a estudiar en Bogotá, que hice en la Javeriana, yo decía, oiga, qué falta de oportunidades de pronto la que nos han faltado a algunos. ¿Por qué? Porque pues yo me enfrenté a un mundo totalmente diferente y acá pues nosotros me acuerdo que era al ladito, era un cuartico donde teníamos esto, y esto que para mí es una cosa interesante. No hay nada que envidiarle a una nacional, a una distrital, o sea, el tema es que la universidad, todo depende de cada uno de nosotros, como profesionales. Si usted quiere ser un buen profesional, hágalo, pero ¿qué? Lea, estudie, prepárese, haga noticia, empiece por abrir su camino, por escribir. Si puede ser un periodista independiente, investigativo, hágalo. Yo también, o sea, a mí me cogió la pandemia tenaz, o sea, yo también me he quejado, pero al final yo le doy gracias a Dios porque pues por la comunicación tengo lo que tengo, mi hoja de vida lo dice todo y sigo avanzando. Y mi meta es llegar a ser algún día ministro, ojalá, Dios no lo quiera, ¿por qué no? O sea, todo está en los sueños también, los sueños que tengamos cada uno. Entre usted más grande sueñe y sueñe, créanme que los sueños se hacen posible, pero que tiene que haber un sacrificio. Dedicarme, leer, trasnocharme, conocer, perseguir a los profesores, venga, ¿qué libro me recomienda? Venga, yo quiero hacer esto, venga, en cámara. Yo me acuerdo que a Jimmy toda la vida le gustaba el tema de televisión, fotografía, y ese loco es muy bueno en lo que hace. Para poner un ejemplo, con todo el cariño, ¿no, Jimmy? Sí, por favor. Sí, al profesor.
En cuanto al tema de cómo uno llegar a cubrir una noticia para que cuando hablábamos del muñeco, es que fue un tema porque uno también uno pasa por varias etapas. Uno se vuelve frío, uno se vuelve sensible, y es lo que decía Serafín, el tema de la empatía. O sea, yo llegué a un momento en que a mí varias veces me sacaron corriendo. La gente, varias familias fueron agresivos porque en medio de su dolor uno preguntándole, venga, ¿usted qué siente? Porque todos cometemos errores inicialmente. Y a mí me pasó, y no solamente una vez, fueron varias veces, pero aprendí de esos errores. El que diga que no ha cometido un error en su carrera es porque está mintiendo, porque uno aprende de los errores. Entonces ahí es donde uno entra el grado de la sensibilidad, de cómo preguntar, de cómo llegar, del momento, del contexto, todo eso. Y adicional hay un tema que juega un papel muy importante, y es la fuente oficial. Hoy en día no se saca nada hasta que la fuente oficial no envíe comunicado. Fiscalía, Procuraduría, Policía Nacional, Ejército. Entonces uno se basa más que todo en eso. Pero les digo algo, o sea, la comunicación es muy bonita, es una carrera demasiado bonita, nunca se sientan pormenores a otras carreras. Yo me río cuando nos reunimos con los grupos de amigos. ¿Por qué? Porque pues ellos, yo siempre me les meto por el ladito, y además que tenemos la posibilidad de preguntar, de investigar, de conocer. Ellos no. Un abogado se dedica a las leyes. Nosotros leemos, redactamos, concluimos y sabemos también qué preguntar. Entonces eso, nunca se sientan que la carrera, sí es muy difícil, yo me lo pregunté muchas veces también, lloraba también. Pero para mí es la carrera que me ha dado de comer, me ha dado para tener mis cosas, para seguir estudiando y seguir preparándome. Entonces en eso estamos. Bueno, sí, compañeros, y siguiendo en esa línea, ánimo, por favor, no desfallezcan, y sigo insistiendo en lo que todos los demás, esto es pasión, esto es pasión. O sea, dejemos a un lado el signo pesos y pongámosle pasión a esto. El signo pesos llegará poco a poco, como a todos nos ha llegado. Pónganle pasión a lo que hacen, tengan en cuenta siempre que van a aportarle a la democracia de nuestro país, porque ustedes van a canalizar todas esas informaciones, todo lo que hacen nuestros territorios a la gente. De las experiencias más bonitas que he tenido en este trabajo, pues es la posibilidad de conocer el departamento. Como les dije, yo soy de un pueblo, soy de La Plata, y uno conocerse el departamento, conocer Colombia también es importante. A través de este ejercicio, cuando hice la práctica profesional ahí en la fundación, monté hasta en una yegua, porque no había la forma de llegar a una vereda en Suaza, sino solamente a través de montarse uno en una yegua, porque teníamos que ir a entregar una aula, que en ese tiempo con los excedentes de las cooperativas se entregaban aulas escolares a sitios donde el gobierno no llegaba, y los niños tenían que estudiar debajo de una hoja de zinc y unas que otras banquitas, y allá llegamos. Pero son experiencias bonitas que uno dice, bueno, uno como comunicador social y periodista recorre y conoce los territorios así, ¿cierto? Y visibiliza qué es lo que está pasando, cómo hay necesidad de llegar a suplir unas necesidades en los territorios, en las localidades, y sobre todo en las zonas rurales, que en muchas ocasiones no hay ni vías adecuadas para llegar, pero de alguna forma podemos llegar nosotros a mostrar y a visibilizar todo eso que sucede. Y como lo decía Serafín, el cambio social es que tenemos que estarlo haciendo constantemente. O sea, no hay una fórmula, hay que hacerlo, es eso, precisamente el cambio social y el desarrollo del territorio, o el desarrollo comunitario, lo hacemos nosotros mismos cuando vamos allá al territorio y le damos la voz a la gente, que nunca pasa por una emisora o un programa de televisión o unas noticias de los grandes medios. Tenemos que hacerlos que pasen por nuestros medios independientes, por los medios universitarios. ¿Qué hacer para que, la pregunta que hacía el compañero de gorra, qué pena, Nicolás, pues mire, este es un espacio que es una herramienta que les está permitiendo a ustedes conocer que sí podemos con esta profesión, podemos generar muchos aspectos, podemos desempeñarnos en organizaciones, en medios, ahí está el ejemplo de los compañeros que están conectados, Lucía, Serafín, o sea,
sí hacemos muchas cosas nosotros desde el área de comunicación y periodismo, así que no le den miedo. Y una de las metodologías es dar a conocer estos ejercicios. Aquí lo estamos dando a conocer internamente, pero la sociedad necesita saber que nosotros los periodistas no nos vamos a morir de hambre tampoco, o sea, no piensen eso. ¿Cuántas profesiones hay, contadores, abogados, que uno, sin desmeritar el trabajo de ninguno, porque no se puede desmeritar, pero están trabajando en un taxi porque no han encontrado la forma? Así que cualquier profesión puede estar en algún momento pues en las bajas, ¿cierto? Pero en otro momento llegan sus buenas, y eso es lo que hay que entender. Muchos de ustedes tienen papás, mamás también, que el diario vivir tienen que luchárselo, y pues eso nos corresponde a todos también. Entonces no les dé miedo, y afortunadamente la universidad está generando un proceso bien bonito para que ustedes puedan también desempeñarse de la mejor manera como unos profesionales éticos, responsables, comprometidos, y en diferentes aristas como lo tiene la comunicación social y periodismo, es que es infinito. Hoy en día podemos desempeñarnos en muchas cosas, ¿sí? Entonces, no desfallezcan, sigan adelante. Mira, hasta docentes son. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Ellos fueron estudiantes de la universidad, la profe Cachaya, el profesor Jimmy Tengonó. Ellos fueron estudiantes, pero hoy están devolviendo todos esos saberes que tuvieron durante la universidad. Entonces, pueden ejercer la docencia. ¿Por qué no? Miren, hay muchos periodistas que son docentes en escuelas. Y creo que la última vez se estaba peleando un poco ese tema del tema de docente de los comunicadores sociales y periodistas, pero mire que es un buen ejercicio. Entonces no les dé miedo y sigan avanzando, sigan conociéndose más, síganse conociendo más cuál es su fuerte, cuál va a ser su fuerte, qué es lo que realmente más adelante quieren trabajar como especialización. Creo que hasta ahí. Muchas gracias por este espacio, qué bonito poder reencontrarnos y sigan haciendo esto, invitándonos a todos los que estamos de alguna manera haciendo ejercicio en la ciudad de Neiva. Y mire, la virtualidad nos da esas posibilidades también de conocer lo que están haciendo los demás compañeros. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Serafín, por ese tiempo maravilloso. Igual a ti, Adriana, Marco, gracias en serio que por la generosidad de compartir las experiencias que creo que nos nutren, creo que nos abren, nos cierran un ciclo que hemos venido charlando con los chicos en esta asignatura, pero nos abren uno nuevo bien interesante. Gracias, profe, por el espacio y por acompañarnos. Con eso cerraríamos esta primera parte. Vamos a tomar un descanso de 15 minutos. Listo, y nos vemos ahora en el 174, ¿vale? ¿Listo? Entonces... Bueno, gracias.